Vive largo y saludable, un podcast de Doctoralia. Conversamos con profesionales médicos sobre esas preguntas y temas cotidianos que todos tenemos sobre nuestra salud. Acompáñennos en cada episodio de Charla Experta para descubrir cómo vivir más, pero sobre todo, cómo vivir mejor. Homeopatía, acupuntura, terapia neural, sueroterapia son términos que hoy en día aún generan discusión, incluso en el mundo médico. Pero detrás de todo este debate hay miles de pacientes que solo están buscando un tratamiento y sentirse mejor. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre estas terapias complementarias. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué piden los pacientes? ¿Y cómo podemos utilizar estas terapias de forma inteligente con un respaldo médico? Hoy nos acompaña la doctora Leila Parra, médica, cirujana general y especialista en terapias alternativas. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Vivi, por la invitación y gracias a Doctoralia porque siempre han estado conmigo. Doctora, para iniciar, cuéntanos por qué las terapias complementarias hoy están generando tanta discusión incluso en el mundo médico. Por el tipo de resultados que estamos dando. Estamos viendo al paciente desde una integralidad, cuerpo, físico, mental, emocional, energético. Vemos al paciente desde una integralidad. Nos demoramos con el paciente hasta que logramos llegar a la raíz de su problema. Entonces da muchos resultados este tipo de terapias y desde la medicina complementaria podemos ayudar muchísimo a la medicina convencional para obtener los mejores resultados en nuestros pacientes. Buenísimo, es muy integral, ¿no? Lo que nos estás contando. Sí, así es. Ok, doctora, una cosa que creo que es importante que hablemos y que nos expliques es, hoy en día lo conocemos como terapias complementarias, pero muchas veces se conoció como esta medicina alternativa. Uno, ¿hay diferencia? Y dos, ¿deberíamos dejar de decirle medicina alternativa? Lo importante es el fondo, no la forma. Las medicinas complementarias son precisamente eso. Somos un trabajo en equipo entre la medicina tradicional y la medicina mal llamada alternativa. Por eso somos complementarios. Complementamos los tratamientos desde la medicina tradicional para obtener los mejores resultados en nuestros pacientes y obtener la salud de cada uno de ellos. Ya hablando un poco de esto de resultados y conectando, algo que nos gusta preguntar mucho es ¿cuál es esta consulta o cuáles son estas consultas frecuentes que recibes? ¿Por qué es por lo que más te buscan? Son muchísimas patologías, pero es importante recalcar que cada enfermedad tiene un componente emocional. Más del 90% de las enfermedades tienen un componente emocional, un componente desencadenante, ya sea en la niñez, desde el embarazo. Por eso es muy importante realizar una historia clínica completa y mirar la línea del tiempo para ver en dónde están los eventos detonantes que pudieron causar esa enfermedad. Tengo pacientes de todas las patologías, enfermedades autoinmunes, cáncer, insuficiencias renales, dolores, artrosis, osteoporosis. Son gran cantidad de enfermedades, pero es importante que no se vea como la enfermedad, sino el paciente. Es el paciente el protagonista de la consulta en las terapias complementarias y en la medicina funcional. Entonces, ya hablamos un poquito como de estas patologías que recibes, pero entonces, ¿cuáles son estas terapias que más utilizas tú? Todo depende del paciente. Ok. Vivi, la consulta es la que da la pauta de cuál es la terapia que necesita el paciente. Puede ser una homeosiniatría, que es la colocación de medicamento homeopático en puntos de acupuntura, o puede ser acupuntura, o puede ser una sueroterapia, o puede ser un masaje tuina, porque muchas veces el paciente necesita el contacto. Entonces son muchas las terapias y las opciones terapéuticas que se tienen dentro de la terapia complementaria y todo depende de cada uno de los pacientes. El paciente es el que, con toda la información que da en la consulta, allí se define cuál es la terapia, el mejor tratamiento para el paciente, el que más necesite para obtener los mejores resultados. Y de estas terapias que nos has hablado, ¿cuál de estas tiene más evidencia científica hoy en día?
Estamos en este momento haciendo toda la recopilación de casos para crear la evidencia científica. Ya hay muchísima evidencia en las revistas médicas, por ejemplo, con terapias como acupuntura en manejo de lesiones deportivas, en pacientes con artrosis, en pacientes con artritis, del tipo de evolución y de la mejoría que tiene, con homeopatía y homeosiniatrías y terapia y medicina biorreguladora. Este tipo de pacientes tienen muy buenos resultados, pero lo que digo, tiene que hacerse una excelente historia clínica para que el paciente sea analizado y definamos la mejor terapia para ese paciente con la cual vamos a obtener los mejores resultados. Doctora, ¿por qué crees que cada vez están consultando más los pacientes este tipo de terapias? ¿Por qué crees que hoy nos estamos migrando a buscar este tipo de medicina? Bueno, yo pienso que hay una visión holística dentro de los médicos que hacemos medicina funcional y terapias complementarias. No manejamos una parte específica, vemos al ser humano como una integralidad. Vemos al ser humano desde la parte física, que son los síntomas que cuenta el paciente, pero también vemos la parte emocional, que son los eventos detonantes que pudieron causar algún tipo de disconfort en el paciente. Y adicionalmente lo vemos desde el entorno familiar, medio ambiente. Por eso nuestra consulta no se demora 15, 20 minutos, nuestra consulta se demora 1 hora, 2 horas, porque nos dedicamos al paciente. Volvemos a la medicina que practicaban nuestros abuelos médicos, nuestros antepasados, en la cual analizábamos todo el entorno del paciente. Entonces esto ayuda muchísimo al paciente y adicionalmente los casos de éxito que estamos reportando son muy grandes. El hecho de practicar la medicina complementaria y apoyar, por ejemplo, terapias como terapia oncológica, terapias en casos de inmunidad, ayuda muchísimo a que el paciente salga adelante más rápido y tenga muchísima mejoría. Justo esto que tú estás diciendo de complementar, ¿en qué punto podemos complementar y cuándo, para los que nos están viendo, explicar cómo esta terapia puede complementar un tratamiento actual? ¿Qué es lo que tenemos que buscar para poder unir estas dos terapias? Decir, oye, yo tengo mi tratamiento tradicional, pero hoy lo complemento con este. Esto se habla más bien con el médico que está haciendo la terapia alternativa, o necesariamente tenemos que hablar con ambos especialistas. ¿Cómo podemos realmente complementar y trabajar con ambas medicinas? Pues lo importante es que haya un trabajo en equipo. Yo trabajo con médicos oncólogos, trabajo con médicos reumatólogos, trabajo con médicos gastroenterólogos y trabajamos en equipo en pro de la salud del paciente. Entonces, en la terapia, en la consulta, nosotros hacemos todo un trabajo en equipo y hablamos con el paciente de la importancia de continuar los tratamientos, si ya está con medicina convencional, y cómo podemos apoyarlo desde medicina complementaria. Entonces es un trabajo en equipo de los dos tipos de medicina. Y un médico que tenga las dos visiones tiene una terapia ganadora. Hablando de terapias, y creo que lo mencionaste antes, pero me parece importante, es ¿cuál es la diferencia entre la terapia neural y la homeosinatría? La terapia neural es la colocación de un anestésico en diferentes puntos, por ejemplo, desde medicina tradicional china. La homeosiniatría es colocar un medicamento de medicina biorreguladora en puntos específicos. Y estas terapias, el tipo de terapia que necesita el paciente, se define en la consulta. ¿Y tenemos algún diagnóstico en particular en donde se utilice más una o la otra? Eso depende solo del paciente. Y en la consulta, desde el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes, además de un examen físico que lo hacemos desde el examen físico de la medicina tradicional, pero también desde la medicina tradicional china, se puede detectar qué tipo de terapia, porque en medicina tradicional china nosotros revisamos pulso, lengua, escleras, color de piel, etc. Y ahí se puede definir qué tipo de terapia necesita el paciente. Dentro de todas estas terapias que tú dices, ¿cuál es ese error que crees que es el que se está cometiendo hoy en día más al intentar buscar estas terapias complementarias? Resulta que ahora
en todas partes están ofertando este tipo de terapias. Y el paciente tiene que ser muy cuidadoso en evidenciar que la persona que está haciendo su consulta sea un médico. Para eso nosotros tenemos los distintivos de habilitación. Esto te da la seguridad de que la persona que está haciendo la terapia es un médico graduado y adicionalmente que tiene la experticia y la especialización para realizar las terapias. ¿Por qué razón? Porque nosotros individualizamos al paciente. No todos los pacientes reciben los mismos medicamentos ni las mismas terapias. Para eso hay una consulta médica. Y eso hace que la consulta sea más efectiva para el paciente. O sea, la responsabilidad de la realización de las terapias debe estar en cabeza de un médico, de un profesional que tenga la experticia en esto. Porque hemos visto muchas cosas que puedan estar pasando y que le quitan la credibilidad a este tipo de terapias, pero son absolutamente efectivas, realizadas en las manos expertas de un médico graduado y que tenga todo el conocimiento de medicina funcional, de terapias alternativas para individualizar al paciente y manejar su patología. Me gustó algo que dijiste y empezaste a hablar de la credibilidad. Y creo que acá hay un tema que es muy interesante y es el efecto y el famoso efecto placebo que se relaciona mucho con estas terapias. Cuéntanos del efecto placebo. El efecto placebo hemos visto que funciona en muchos casos, pero ¿es la medicina y las terapias complementarias un efecto placebo? No tienen efecto placebo. Hay estudios científicos en los cuales la medicina tradicional china, la homeopatía, las terapias biorreguladoras, los medicamentos biorreguladores tienen los efectos específicos dentro de la neuromodulación de la inflamación y del cuerpo humano. Entonces, tenemos estudios en los cuales con resonancias magnéticas se ha visto los cambios a nivel cerebral cuando se utilizan terapias de tipo complementario y las mejorías y los efectos que pueden causar en los pacientes. Entonces, no es que tengan efecto placebo, tienen muchísima evidencia, se han publicado casos en revistas médicas de éxito en pacientes con enfermedades terminales, con enfermedades deportivas, con enfermedades, como te comentaba anteriormente, tipo artrosis, artritis, que han mejorado en un buen porcentaje. Tanto que hemos hablado de esto que has mencionado constantemente, que las terapias complementarias trabajan una parte muy emocional de la persona. ¿Dónde está la línea entre este acompañamiento que ustedes como especialistas deben hacer y que se ponga en riesgo la salud de la persona porque ella misma toma otras decisiones en cuanto a su propia terapia? Está la creación de un vínculo de una adecuada relación médico-paciente, en que el paciente tenga la libertad de decir, voy a estar con mi tratamiento y poderle explicar al paciente los pro y los contra de abandonar los tratamientos tanto de medicina tradicional como de medicina complementaria. Y más cuando se está trabajando en conjunto y el paciente ve los resultados. Es muy extraño que un paciente deje su tratamiento, porque a un paciente, si se le explican las cosas, si se le explica lo que puede pasar, si se le explica los pro y los contra, abandone su tratamiento. Ellos no abandonan su tratamiento y en estos 35 años de experiencia como médica graduada y que he practicado las medicinas complementarias junto con mi medicina tradicional, el porcentaje de abandono es muy, pero muy bajo. Me encanta esta pasión con la que nos estás contando. ¿Hay alguna situación o un evento en estos 35 años que nos has contado de experiencia que te haya marcado a ti y que hoy te siga motivando a compartir y a ejercer estas terapias complementarias? Yo soy paciente sobreviviente de terapias por terapias alternativas. Yo desde muy pequeña fui una niña enferma, hacía cuadros de faringoamigdalitis a repetición.
hice una elevación de pruebas paraclínicas y empecé a presentar dolores articulares con limitación bastante fuerte. Y mis padres me llevaron donde un médico homeópata. Y desde ese momento yo creo que se creó mi afinidad por las terapias alternativas y creo en ellas, porque era penicilina para todo el tiempo para tratar de manejar el cuadro, pero a raíz de que este médico me empezó a repertorizar, me hizo una historia clínica completa y me empezó mis globulitos de homeopatía y me acuerdo muchísimo que me dio árnica y sales de Schiller. Yo empecé a mejorar mi movilidad y empecé a practicar mis artes marciales porque desde muy pequeña practico artes marciales. Antes no podía moverme y yo soy un vivo caso de éxito de que las terapias complementarias, la homeopatía y otras cosas que he practicado en mí misma funcionan. Algo que estás mencionando y que nos has dicho es todo tiene una razón profunda, ¿no? Como con la parte emocional. Y creo que esto es algo que siempre se pregunta y es los dolores de cabeza, los temas cuando son de salud reproductiva o cuando son enfermedades específicas del hígado, todo viene como con una conexión emocional. ¿Nos puedes decir cuáles son las más comunes? Como el dolor de cabeza está asociado con estas cosas, estos eventos. ¿Cuáles serían estos más comunes para uno empezar a detectar que tiene que trabajar? Si vamos a hacer el examen desde los 5 reinos mutantes de medicina tradicional china, existen diferentes emociones y diferentes órganos. Entonces, por ejemplo, tenemos un reino mutante del agua que tiene que ver con riñón y vejiga. ¿Y qué se maneja ahí? Los miedos. Y va de los 0 a los 7 años. Si yo miro el reino mutante de la madera, tiene que ver con hígado y vesícula biliar. ¿Y qué se maneja allí? Se maneja la ira. Entonces, como ven, hay 5 reinos mutantes que manejan diferentes emociones. Y esas diferentes emociones, de acuerdo a la edad, pueden dar diferentes síntomas. Tu dolor de cabeza es diferente al dolor de cabeza de Claudia, por ejemplo. Aunque ambas tengan la misma edad, tienen diferente historia. Luego se deben tratar de manera diferente. Por eso en medicina complementaria manejamos al individuo, individualizamos al paciente, porque los dolores de cabeza, si bien son cefaleas, tienen diferente evento detonante. Entonces, es diferente el tratamiento que hacemos, que puede ser en TBV, puede ser terapias en suero con medicamentos de medicina bioreguladora, pero en el de Claudia puede ser algún tipo de detonante que pudo haber sido por algún tipo de maltrato en algún evento de su vida y ese evento lo podemos manejar, ese cuadro clínico lo podemos manejar con acupuntura. Son diferentes, aunque tengan la misma sintomatología. Por eso vemos al paciente desde una integralidad, desde una evolución y desde los eventos detonantes y antecedentes de importancia que tenga el paciente. Y conectando esto que dices, digamos la sueroterapia, que la mencionaste y dices y nos has hablado mucho y has sido muy enfática en cada paciente es diferente, pero hoy algo que hemos visto un montón es sueroterapia para todos. ¿La sueroterapia realmente es para todos los pacientes? La sueroterapia depende, porque no todos los pacientes se les puede canalizar una vena. Entonces hay que hacer terapias, por ejemplo, inhaladas. Y depende del examen físico, nosotros identificamos cuál es el tipo de medicamento que necesita cada uno de los pacientes. Entonces, puede ser una megadosis de vitamina C, pero una megadosis de vitamina C, de acuerdo a tu peso, es diferente al peso de Claudia. O hay que colocar una belladona, pero a ti hay que colocarte una nux vomica. Entonces es diferente, hay que individualizar al paciente y esto lo hace es un médico con experticia y con conocimiento en el tipo de terapia que va a realizar. Eso no lo puede hacer cualquiera. Perfecto. Y volviendo a la homeopatía
hoy, ¿por qué todavía nos está generando tanta, digamos, discusión la homeopatía si todavía tenemos, y ya, como nos mencionas, tenemos estudios clínicos que la respaldan? Bueno, porque es que muchas veces lo que no vemos y no tocamos, entonces no creemos. Y la homeopatía es la energía de la sustancia con la que estamos trabajando. Y nosotros, los seres humanos, somos energía. Luego, energía con energía va muy bien, funciona muy bien. Entonces, es por eso que se genera como esos casos de incredulidad. Pero ya cuando se muestran los resultados, empezamos a creer. Doctora, vamos con unas preguntas rápidas. ¿La acupuntura realmente tiene respaldo científico? Sí. ¿La homeopatía puede complementar tratamientos tradicionales? Sí, por ejemplo, si me dejas, por ejemplo, pacientes con esguinces, pacientes deportistas, tendinitis de Aquiles, colocamos un buen punto de homeosiniatría con un medicamento de medicina bioreguladora y se obtienen resultados excelentes. Un hígado graso con medicamento de medicina bioreguladora o de homeopatía, estamos obteniendo resultados muy, muy importantes con elastografías negativas, o sea, con mejoría absoluta de estos síntomas. ¿Y cómo identificar si una terapia complementaria está siendo usada de forma irresponsable? Me han llegado muchos casos a mi consultorio de personas que se han realizado tratamientos en sitios que no cumplen con la idoneidad del profesional y con consultorios que no están habilitados. Entonces, por eso es muy, pero muy importante de que el paciente debe ser muy observador, darse cuenta, investigar. Nuestros registros médicos están en el RETUS. Busquen que sean médicos de verdad los que realizan los tratamientos y cuando lleguen a los consultorios verifiquen que esté expuesto el certificado de habilitación para el procedimiento que se va a hacer, que esté expuesto que el médico sí esté habilitado como médico y como profesional para realizar estos procedimientos. Entonces, esto es importante, abrir conciencia, crear conciencia en nuestros pacientes que esto es un procedimiento y es de responsabilidad. Y tenemos que aprender a querernos y a ser responsables con nosotros mismos. Doctora, creo que nos ha quedado muy claro y hemos aprendido mucho sobre la responsabilidad que tenemos cuando buscamos de hacerlo con un profesional de la salud que esté avalado y que tenga un respaldo realmente como de sus estudios. Y también que esto no se trata de quién gana, ¿no? De si la terapia complementaria o la medicina tradicional, sino cómo podemos encontrar este equilibrio para que se complemente y al final para que los miles de pacientes logren tener el resultado que están esperando. Así es. ¿Tienes algún consejo para cerrar para las personas que quieren iniciar y que están escuchando nuestro podcast y que, como se llama nuestro podcast, quiere vivir largo y saludable? ¿Tienes algún consejo para darles de cómo empezar? Claro que sí. Primero, identifiquen qué síntomas están presentando. Si quieren hacer medicina preventiva, también es una excelente opción las terapias complementarias. Y busquen un profesional que esté habilitado y que cumpla con todos los requisitos de habilitación en su consultorio y en su práctica médica. Doctora, mil gracias por este espacio. Gracias a ustedes con todo el amor y gracias a ustedes por vernos aquí en Doctoralia. Ha sido todo un apoyo. Gracias, Vivi. Recuerden que pueden agendar a la doctora Leila Parra descargando nuestra aplicación o en doctoralia.co. Comenten, vean los episodios y cuéntenos qué otros temas quisieran escuchar en los episodios. Nos vemos en un próximo podcast de Vive Largo y Saludable.